Bien. Bueno, a ver, vamos a tratar de explicar y situarnos en el mapa. Si querés correr un cachito más atrás, Martín, así podemos ver bien el mapa. E insisto, hoy se cumple un año de la masacre, del ataque terrorista de Hamás sobre Israel, en esa zona de Kibutz, en la frontera con la Franja de Gaza. Y el gran desafío es tratar de entender qué significa esa masacre en el conflicto general que ha escalado y mucho. Martín, ¿por dónde te parece a una audiencia, como yo también, que quiere entender de qué se trata este conflicto, qué derivaciones tiene y qué lugar ocupa efectivamente esa masacre? Bueno, creo que podemos empezar aprovechando el mapa, intentando entender dónde están sucediendo las cosas, dónde sucedieron, qué pasó. Ahí hay una marca muy pequeña en el sur de Israel. Creo que tenemos un mapa un poco más grande. Decime, Uy, que es la Franja de Gaza. Acá está. Exactamente, acá. Bien, eso chiquito ahí. Lo que pasó el 7 de octubre del último año, que me parece que tiene pocos antecedentes en la historia, una masacre de este estilo, es que militantes de Hamas, después algunos militantes de otras organizaciones y eventualmente hasta algunas personas, entre comillas, comunes, digo, por lo que hicieron, no me gusta usar ese término, claro, pero no afiliadas a ninguna milicia, cruzaron los muros de contención y las barreras físicas que tenía Israel en su territorio y masacraron montones de personas, en su mayoría civiles, en distintos lugares cercanos. Principalmente kibutz, que son pequeños poblamientos con un sistema bastante comunitario de producción, y una fiesta electrónica que estaba sucediendo en el desierto. Esta masacre tiene esta particularidad, que es que uno conoce de atentados con muchas víctimas por una bomba o el caso, bueno, de las Torres Gemelas, contra un objetivo determinado, pero no tenemos mucho estos hechos en los cuales entra gente a disparar y matar la mayor cantidad de gente posible sin otro objetivo que generar esas matanzas, y eventualmente tomar rehenes, es decir, maximizar el daño a las personas. En este sentido, una masacre bastante horrenda, y esto hecha por miles de personas. Por ahí uno piensa, no sé, el atentado al Bataclan de ISIS en Francia, que es dispararle a gente en Rusia, han pasado cosas parecidas, pero digo, no con esta escala. Entonces, digo, hay que señalar la singularidad de este hecho. Ahora, hay quien, para tratar de explicar lo que está pasando en este momento, es decir, invasión de Israel al sur del Líbano, ataques de Irán con distinto tipo de armamento a ese escudo que protege a Israel. Y hay quien dice, bueno, el comienzo de todo lo que se ve ahora está efectivamente hace un año y del 7 de octubre. ¿Eso es así o hay que entenderlo un poco de otra manera? Siempre es una trampa poner el comienzo de algo cuando hablamos de Israel y Palestina y su vecindad, porque siempre se puede ir más atrás. Digo, incluso antes de la fundación del Estado de Israel. Después, no es que querramos hacer eso ahora. La independencia no, por eso digo, pero siempre se puede ir más atrás. Ahora, efectivamente, uno miraba antes del 7 de octubre y decía, Israel tiene una situación geopolítica muy cómoda, está haciendo acuerdos con sus vecinos, ya tenía acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, pero si agrandamos ahora un poco más el anterior, el mapa si podemos. Ahora sí vamos, desde lo que ocurrió efectivamente allí en Israel el 7 de octubre, vemos el vecindario, digamos. Estaba yendo a normalizar con los grandes países árabes como Arabia Saudita, ya había firmado un tratado con los Emiratos Árabes, con Bahrein. Y la cuestión palestina, que había sido central en la relación de Israel con sus vecinos árabes, estaba perdiendo centralidad. Israel estaba avanzando a pesar de que no hacía concesiones a los palestinos, con un gobierno además muy de derecha, muy duro, muy violento, se puede decir. Y el 7 de octubre fue un intento de interrumpir ese proceso. Y ese proceso, obviamente, interesaba jamás interrumpir ese proceso. Es una forma extremadamente violenta y macabra de hacerlo, pero digo, el intento era ese. Y también interesaba a otro vecino que hay, que tiene sus enfrentamientos y su rivalidad regional con estos países árabes, que es Irán. ¿Qué rol cumple Irán en este conflicto? Es un actor que también tiene sus propios intereses regionales, que desde la revolución del 79 está enfrentado
con Israel y desconoce la existencia y el derecho de existir del Estado de Israel en cualquier forma. Digo, Arabia Saudita tiene una propuesta para reconocer a Israel, todavía no lo hace. Sí. Irán no, Irán dice, digo, hay que acabar con la entidad sionista, y que tiene, si uno mira en la región, aquí abajo en Yemen, en el sur, los hutíes, en Irak, sí, en Siria y sobre todo en Líbano, una presencia muy importante a partir de milicias a las que está aliado o que le responden, tienen distinto grado de relación. Con Irán, ahí aparece Hezbollah y Hamas, por ejemplo, claro, entre otras. Hamas tiene una relación determinada, sí, tienen distinta religión, Hezbollah tiene una relación muy intensa con Irán. Fue creado por Irán, fue creado cuando Israel todavía ocupaba una parte del Líbano, en un contexto de guerra del Líbano que es larguísimo explicar, sí, pero digo, muy distinto a lo de Palestina. Hezbollah fue creado allí. Hezbollah enfrentó a Israel en una guerra en 2006, lo había enfrentado también en Líbano, y era un grupo que le había causado problemas a Israel. Había generado una preocupación importante y que tiene mejor armamento, por ejemplo, que el que tiene Hamas. Es decir, era un factor de preocupación. Muy armado por Irán. Si digo mal. Y muy esquemáticamente, sí, para explicarlo en el tiempo que tenemos. Irán ejerce su expresión a través de distintas milicias. Está bastante lejos Irán de Israel en este plano. Entonces, en el Líbano está Hezbollah, aparece Hamas, esos rebeldes ahí en Yemen. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué hay una confrontación tan abierta y a dónde puede escalar? Bueno, ahí pasa algo muy interesante, que es Israel podía atacar a... La principal preocupación que tiene Israel es Irán. Ahora, la confrontación más fuerte es Israel-Irán. Efectivamente. Ahora, existencial, sí, una verdadera amenaza bélica. Ahora, cuando uno mira enfrentamientos concretos, antes del 7 de octubre no había habido un intercambio abierto bélico entre Israel e Irán en ningún momento de la historia. Sí. La operación de Israel era en inteligencia sobre Irán, sobre sus instalaciones nucleares, sobre sus funcionarios, y la operación de Irán era a través de un grupo palestino que era la Yihad Islámica, a través de Hamas o a través de Hezbollah, en el sur del Líbano. ¿Qué es lo que pasa cuando viene con el ataque del 7 de octubre? Para Israel aparece una pesadilla que es una guerra simultánea en todas sus fronteras, apoyada por un actor militar relevante. Ahora, también para Israel aparece una oportunidad de rediscutir ese balance en el cual estaba asediado en sus fronteras por los aliados, sí, de Irán. Bueno, todo el proceso, más allá de responder al trauma de la sociedad que representó el atentado, de dar una respuesta, de reponer la disuasión y el control sobre el territorio, un costo en vidas humanas también, claro, muy alto en Palestina. Estamos omitiendo las 40.000 víctimas de la avanzada sobre Gaza. Estoy hablando del cálculo, por eso digo... Muy discutida, y hay quien dice es un genocidio, ¿no? A un costo extremadamente alto en vidas palestinas, sí, a un costo enorme en vidas civiles. Cuando uno habla de las 40.000 víctimas, hay que decir que más de la mitad son civiles y que además por la estructura de población palestina, más de la mitad de esos civiles son niñas. Entonces... Más de la mitad de las 40.000 víctimas son niños. Más de la mitad de las 40.000 víctimas son civiles, y de los civiles más de la mitad son niños. Bien. Entonces, nada, no hay que minimizar eso de ninguna manera, sí, claro, solo trato de explicar el cálculo estratégico. Sí, queremos entender un poco el conflicto. Si para Hamas era un intento de volver a poner la cuestión palestina en el centro, para Irán era la oportunidad de aumentar la presión sobre Israel, sí, para Israel la guerra es el intento de restablecer la disuasión, y una vez que alcanza objetivos militares en Gaza, también rediscutir los balances regionales. Si desde 2006 Israel tenía un problema en el norte de su territorio, que, sí, era Hezbollah, que lo ataca, y Hezbollah empezó a atacar el 8 de octubre, antes de que Israel hiciera nada en la franja de Gaza. Lo ataca, que tiene su milicia puesta directamente en la frontera, que obligó a evacuar a 60.000 israelíes. Israel dice, bueno, este cálculo no es aceptable para mí, claro, esta preocupación no es más aceptable. Y entonces, una vez que, vuelvo a usar palabras complejas, sí, acomoda, digamos, bélicamente la situación en Gaza, con los enormes daños que se generan a la población civil, con ese enorme costo de vidas humanas, lo que empieza a hacer es rediscutir sus términos de que se involucra con Hezbollah y con Irán. Pregunta, Martín, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el escenario en el tiempo que viene? Bueno, o los posibles.
hablemos de los factores. Sí. ¿Qué puede pasar? Israel está mostrando una enorme capacidad de avanzar sobre lo que construyó Hezbollah a lo largo de más de una década. Entonces ahí hay un activo de la propia organización que perdió sus principales líderes a manos de Israel, que perdió su infraestructura, que perdió sus combatientes. Israel quiere avanzar en eso, Hezbollah va a querer resistir. Con lo cual, lo que tenemos es ya una guerra en Líbano que, de acuerdo al mandato para los israelíes que se aprobó, es limitada, pero es difícil pensar cuánto se puede mantener limitada una campaña de bombardeos masivos. Creo que ahí hay un potencial de muchísima violencia y muy complejo. Y después está qué tiene que hacer Irán para mantener su ascendiente, para seguir representando a estos grupos a los que patrocina, si es suficiente seguir pasándole armas como puede o si tiene que apoyarlos militarmente de mayor manera. Y para Israel también la oportunidad de rediscutir los términos en los que se involucra con Irán. Entonces empezamos a entrar en un terreno que es el del enfrentamiento directo. Y acá tenemos dos hechos que son en abril. La muerte de un general, el asesinato de un general de la Guardia Revolucionaria en el consulado en Siria, que motiva un ataque de misiles y drones muy anunciado. Digo, uno ve en esos dos episodios un intento de que la situación no escale. Y el más reciente, un bombardeo con 181 misiles de los más avanzados que tiene Irán sobre territorio israelí, que no fue exitoso en los términos en los cuales es exitoso un ataque. Pero que fue un ataque, digamos, menos anunciado, más duro y que puede ser interpretado también. O sea, por mueve Israel. La próxima mueve Israel. Obliga a Israel a mover y que Israel puede mover buscando que eso no escale, como me parece que igual sigue haciendo Irán, que es un intercambio violento, digo, una discusión en los peores términos. O puede intentar escalarlo y ver si Irán está dispuesto a ir a la guerra o no. Martín, nos ayudaste a entender un poco mejor lo que viene eventualmente y esto está eventualmente en desarrollo. Gracias por haber venido. Por favor. Y por la paciencia.